Durante más de 1000 años, Constantinopla había sobrevivido a invasiones, traiciones y ejércitos inmensos. Sus murallas habían detenido a casi todos. Pero en la primavera de 1453, un joven sultán de solo 21 años apareció frente a la ciudad con una idea obsesiva: demostrar que lo imposible podía caer. La pregunta ya no era si atacaría, sino cómo pensaba lograrlo. Constantinopla no era una ciudad cualquiera. Controlaba el paso entre Europa y Asia, conectaba el Mar Negro con el Mediterráneo y conservaba el prestigio del antiguo Imperio Romano. Quien dominara aquel punto podría controlar rutas, comercio y ejércitos. Por eso había sido codiciada durante siglos. Y por eso Mehmed no quería simplemente conquistarla, quería convertirla en el centro de su propio imperio. La mayor defensa de Constantinopla eran las murallas teodosianas, varias líneas de piedra, torres, fosos y espacios de combate, diseñados para desgastar a cualquier atacante. No bastaba con llegar hasta ellas. Había que cruzar el foso, sobrevivir a las flechas y romper muros de enorme grosor. Durante siglos, aquella combinación había convertido a la ciudad en una trampa mortal para sus enemigos. Dentro de la ciudad, el emperador Constantino XI conocía la realidad. Constantinopla seguía siendo imponente, pero su imperio se había reducido casi hasta desaparecer. Para defender kilómetros de muralla contaba con apenas unos miles de hombres, incluidos voluntarios extranjeros. No podía competir en número. Su única esperanza era resistir el tiempo suficiente para que llegara ayuda desde Occidente, pero esa ayuda nunca estuvo garantizada. Fuera de las murallas, Mehmed había reunido una fuerza muy superior. Había infantería, caballería, ingenieros, artilleros y los temidos genízaros, la unidad de élite del sultán. El campamento se extendía tanto que parecía otra ciudad. Sin embargo, el número de soldados no resolvía el principal problema. Todos los ejércitos anteriores también habían quedado detenidos frente a aquellas mismas piedras. Mehmed necesitaba algo distinto, y lo encontró en la artillería. Un ingeniero conocido como Urban construyó para él un cañón gigantesco, capaz de lanzar enormes proyectiles de piedra. Era tan pesado que su transporte exigía animales, hombres y caminos reforzados. Cada disparo tardaba en prepararse, pero cuando el arma habló por primera vez, el impacto se escuchó dentro de toda la ciudad. El 6 de abril comenzó oficialmente el asedio. Los cañones golpearon las murallas durante horas y levantaron nubes de polvo visibles desde toda Constantinopla. Por primera vez, una tecnología nueva amenazaba con volver obsoleta una defensa construida para otra época. Aún así, cuando llegaba la noche, los defensores salían entre los escombros y reconstruían lo que podían antes del siguiente amanecer. El asedio se convirtió en una carrera agotadora. De día, los otomanos destruían. De noche, los bizantinos reparaban. Los atacantes cavaban túneles y los defensores intentaban detectarlos bajo tierra. En el mar, la flota otomana buscaba una entrada. Mehmed tenía más hombres y más recursos, pero el tiempo también podía volverse contra él si la ciudad seguía resistiendo y aparecía una flota de socorro. El Cuerno de Oro estaba protegido por una enorme cadena tendida sobre el agua. Su función era impedir que los barcos enemigos alcanzaran la parte más vulnerable de la ciudad. La flota de Mehmed no logró romperla, y varios barcos cristianos consiguieron atravesar el bloqueo y entrar con suministros. Fue una victoria inesperada para los defensores y una humillación pública para el joven sultán. Después de aquel fracaso, Mehmed tomó una decisión que parecía imposible. Si no podía entrar por el mar, llevaría sus barcos por tierra. Mandó preparar un camino de madera engrasada sobre las colinas al norte de la ciudad. Durante la noche, decenas de embarcaciones fueron arrastradas fuera del agua y transportadas sobre troncos. Constantinopla dormía sin saber que su defensa acababa de ser rodeada. Cuando salió el sol, los defensores vieron barcos otomanos dentro del Cuerno de Oro. La maniobra no había derribado las murallas, pero había dividido a los pocos hombres disponibles y aumentado la presión sobre un nuevo frente: Portén. Cada vez que Constantinopla encontraba una defensa, él buscaba una forma inesperada de rodearla, y todavía guardaba más recursos. Tras semanas de bombardeos, falta de descanso y rumores constantes, el miedo comenzó a pesar tanto como las armas. Dentro de Constantinopla se celebraban procesiones y oraciones. Fuera, Mehmed exigía resultados a sus comandantes. Ambos bandos sabían que el asedio no podía durar para siempre.
Si el sultán fracasaba, su autoridad quedaría dañada. Si la ciudad cedía una sola noche, todo terminaría. Antes del ataque final, Mehmed ofreció una salida. La ciudad podía rendirse y evitar el asalto. Constantino Onisi se negó. Según la tradición, respondió que entregar Constantinopla no era una decisión que pudiera tomar él solo. La ciudad pertenecía a todos los que vivían en ella. Con esa negativa, ambos líderes aceptaron que el siguiente enfrentamiento decidiría el destino de más de 1000 años de historia. El 28 de mayo, la ciudad y el campamento se prepararon de formas muy distintas. En Constantinopla, defensores y habitantes acudieron a Santa Sofía. En el exterior, los otomanos reunieron escaleras, armas y tropas para un ataque masivo. Las luces se mantuvieron encendidas durante toda la noche. Nadie sabía quién vería el siguiente atardecer, pero todos entendían que ya no habría otra oportunidad. Durante la madrugada del 29 de mayo, las primeras oleadas avanzaron contra las murallas. El objetivo era agotar a los defensores antes de enviar a las mejores tropas. El ruido de tambores, cañones y gritos llenó la oscuridad. Los bizantinos resistieron durante horas, pero cada ataque consumía hombres, munición y fuerzas que ya no podían reemplazar. En medio del combate, Giovanni Giustiniani, uno de los comandantes más importantes de la defensa, resultó gravemente herido y fue retirado. Su ausencia desmoralizó a quienes protegían la zona más castigada. Casi al mismo tiempo, los menízaros avanzaron hacia las brechas abiertas por la artillería. Después de semanas resistiendo, la defensa comenzó a romperse justo donde más presión recibía. Constantino XI permaneció con sus hombres. Las crónicas cuentan que se desprendió de los símbolos imperiales y se lanzó al combate cuando comprendió que la ciudad estaba perdida. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza. El último emperador bizantino desapareció junto al imperio que defendía, convirtiendo sus últimos momentos en una mezcla de historia, leyenda y misterio. Las tropas otomanas entraron en Constantinopla y ocuparon sus puntos principales. Tras más de 1100 años, la capital del Imperio Romano de Oriente había caído. Mehmed entró en la ciudad y se dirigió a Santa Sofía. La conquista no fue solo una victoria militar. Era la prueba de que un nuevo poder dominaba el paso entre continentes y que las antiguas defensas ya no garantizaban la supervivencia. La caída de la ciudad conmocionó a Europa y transformó el equilibrio de la región. El Imperio Otomano convirtió Constantinopla en su gran capital y siguió expandiéndose. Para muchos historiadores, 1453 simboliza el final de la Edad Media, aunque los cambios históricos nunca ocurren en un solo día. Lo cierto es que aquella conquista alteró rutas, estrategias y ambiciones durante siglos. ¿Cómo cayó una ciudad que había resistido durante más de 1000 años? No fue por una sola arma ni por un único error. Cayó por la combinación de artillería, superioridad numérica, innovación, presión constante y una defensa demasiado pequeña para cubrirlo todo. Constantinopla no dejó de ser formidable. Simplemente encontró a un enemigo dispuesto a cambiar las reglas hasta conseguir una entrada.